A lo largo de toda la trama de Jon Snow en Juego de Tronos, vemos muchos acontecimientos que a primera vista pueden parecer extraños, casi mágicos. Cada vez que su destino pende de un hilo, milagrosamente evita la muerte. Y en un momento dado incluso resucita. Algunos espectadores pueden pensar que esto no es más que trucos del guión destinados a llevar al personaje principal a través de todas las peripecias de la serie y llevarlo hasta el final. Pero en realidad, si profundizamos en el mundo creado por George Martin, queda claro que detrás de todos estos eventos puede haber algo más que simple suerte o decisiones del guión. En este video intentaremos revelar qué fue exactamente lo que influyó en el destino de Jon Snow. En la primera parte responderemos a la pregunta de si Jon era realmente el elegido de las profecías. El príncipe que fue prometido disipará la oscuridad. Y en la segunda parte, presentaremos una teoría que no solo explicará su papel, sino que también te hará reconsiderar tu comprensión del final de Juego de Tronos. Nuestro nuevo rey decidió enviarte a la Guardia de la Noche. En Juego de Tronos, ni el carisma ni la importancia de un personaje nunca han sido garantía de su supervivencia. Basta recordar a Ned Stark, uno de los héroes más destacados, cuya muerte en la primera temporada fue un shock para todos los que estaban acostumbrados a los cánones clásicos de la narrativa. Córtenle la cabeza. No, detente. Por favor. Si la serie se despide tan fácilmente de uno de los personajes principales, ¿por qué Jon Snow mágicamente está bajo la protección del guión? La respuesta a esta pregunta se vuelve obvia si recordamos que en el mundo de Westeros, la magia no solo existe, sino que también juega un papel clave en el destino de las personas. Los dragones, los caminantes blancos, los dioses sin rostro e incluso el propio muro que separa el mundo de los vivos y los muertos, todos son elementos del realismo mágico que impregna el universo de Juego de Tronos. Y todo encaja si aceptamos el hecho de que la magia realmente guía a Jon Snow. Si hablamos de la providencia mágica en el destino de Jon Snow, debemos recordar la profecía. Una de las más conocidas es la leyenda del príncipe que fue prometido. Según las antiguas leyendas, este príncipe debía tener sangre real y jugar un papel crucial en salvar al mundo de la oscuridad venidera. Él aparecerá bajo el estandarte de la cometa sangrienta, unirá el hielo y el fuego en la canción de Hielo y Fuego, y traerá luz a este mundo sombrío. Sin embargo, esta no es la única profecía sobre el gran Salvador. En diferentes rincones de Westeros y más allá, existen otras creencias que predicen la llegada de un héroe capaz de enfrentarse a la gran oscuridad. Una de esas profecías es la leyenda de Azor Ahai, un héroe que debe renacer en la hora de necesidad para levantar de nuevo la espada mágica portadora de luz y luchar contra la oscuridad que se avecina. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Es Jon Snow realmente el príncipe que fue prometido? ¿Quién es Azor Ahai? ¿Es él la persona que cumple con estas antiguas profecías? La prueba más clara de que Jon Snow podría ser quien hace realidad las antiguas profecías es su papel clave en la lucha contra los otros. Ellos son destruidos por el fuego, son destruidos por Dragonglass. Fue Jon Snow quien logró unir a los pueblos dispersos y reunirlos para luchar contra la oscuridad. Si no ganamos, eso le pasará a toda la gente en el mundo. Él unió a la Guardia de la Noche, a los salvajes y a los ejércitos de Westeros contra la amenaza que venía del norte. Voy a luchar por Jon Snow, el rey en el norte. Esto encaja perfectamente tanto con la leyenda de Azor Ahai, el héroe que debe salvar al mundo de la oscuridad, como con la profecía del príncipe que fue prometido, quien debe traer la luz a este mundo sombrío. En segundo lugar, Jon Snow es un hombre de sangre real. Como hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, encaja perfectamente en la profecía de la canción de Hielo y Fuego.
Tu madre era Lyanna Stark y tu padre era Rhaegar Targaryen. Nunca fuiste un bastardo. La llama en esta profecía simboliza a los Targaryen, la antigua dinastía de dragones, y el hielo a los Stark, los antiguos gobernantes del norte. Jon combina ambas fuerzas, lo que lo convierte en el candidato ideal para cumplir esta profecía. Así que la canción de Hielo y Fuego trata literalmente de Jon Snow. Suplicaste que llamaran al Rey del Norte. He cumplido con todo. He unido el fuego y el hielo. El tercer, y posiblemente el testimonio más místico, es su resurrección de entre los muertos. Jon Snow literalmente regresó del más allá, como el elegido, como el salvador que venció a la muerte. Este acto de resurrección, realizado por Melisandre, la sacerdotisa del Señor de la Luz, subraya su papel especial en el destino de Westeros y se relaciona con la imagen de un héroe destinado a una gran misión. Pero además de estos puntos principales, también hay pruebas indirectas que señalan la conexión de Jon Snow con las antiguas profecías. En la leyenda de Azor Ahai se menciona la espada mágica Dueña de Luz. El Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Jeor Mormont, le regala la espada Garra a Jon Snow en agradecimiento por salvarle la vida, y con esa espada es con la que él lucha contra la oscuridad. Decidí que a ti te quedaría mejor un lobo. Es acero valirio. Los Mormont lo llevaron durante 500 años. Al final de la serie, nuestra atención se centra en esta espada. Como insinuando que, tal vez, Garra es en realidad la propia Dueña de Luz. Además, según la leyenda, la Dueña de Luz de Azor Ahai fue templada en la sangre de su esposa Nyssa. Al final de la serie, Jon Snow también mata a su amada Daenerys, lo que también puede interpretarse como una especie de reflejo del mito de Azor Ahai, quien templó su espada en la sangre de su amada. Aunque el arma y la forma de matar son diferentes, la esencia misma, el sacrificio para salvar al mundo, sigue resonando en esta leyenda. Continuando con la reflexión sobre las pruebas indirectas de las profecías, también vale la pena mencionar el destino de otros personajes clave, como Varys. Como se sabe, Varys fue castrado en su infancia por un mago que realizó sobre él un extraño ritual relacionado con el fuego. Lo que le cortó lo quemó en un brasero. La llama se volvió azul y escuché como una voz le respondía. Durante el ritual, Varys escuchó una voz en la llama que lo asustó hasta lo más profundo de su ser y que nunca pudo olvidar. Yo sigo soñando con esa noche. Sueño con esa voz en las llamas. Nunca nos dicen exactamente qué fue lo que escuchó, pero estoy listo para hacer la siguiente suposición. Es posible que Varys haya escuchado esa profecía que hablaba sobre el descendiente de hielo y fuego, quien lideraría la lucha contra la amenaza que se avecina. Si no fuera por las mutilaciones que sufriste de manos de un hechicero de segunda, no estarías aquí ayudando al Señor elegido a llevar su luz al mundo. Él todavía no sabía quién sería esa persona. Varys, junto con Illyrio Mopatis, tejía sus intrigas y apoyaba de todas las formas posibles a Daenerys, viéndola como una líder potencial que podría encabezar esta alianza. ¿Pentos? La casa de mi colega Illyrio Mopatis. En la serie, vemos el encuentro de Illyrio Mopatis con Varys en la mazmorra. Necesitamos tiempo. Khal Drogo no partirá hasta que nazca su hijo. Ya conocen a esos salvajes. Todas sus acciones estaban, de una u otra manera, dirigidas a restaurar la dinastía Targaryen. Intentamos hacer lo mejor para el país apoyando la restauración de la dinastía Targaryen. Fue Illyrio Mopatis quien le regaló a Daenerys esos huevos de dragón. Huevos de dragón, Daenerys. De la tierra de las sombras, más allá de Asshai. Cuando Jon Snow estuvo cerca de Daenerys, Varys probablemente empezó a ver en su unión el cumplimiento de una antigua profecía. A sus ojos, su hijo debía ser el príncipe que fue prometido, uniendo las fuerzas del hielo y el fuego, hijo del fuego de los Targaryen y del hielo de los Stark. ¿Recuerdas lo que escuchaste esa noche? Escuchaste una voz llamando desde las llamas. ¿Lo recuerdas? ¿Quieres que repita lo que dijo? Sin embargo, cuando se reveló el verdadero origen de Jon Snow, que él mismo es hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, y por lo tanto, ya es la encarnación viviente de la unión del hielo y el fuego, Varys posiblemente reconsideró sus planes.
Ahora entendió que el propio Jon, y no un posible futuro descendiente de ambos, es el elegido. Este descubrimiento es precisamente lo que explica la traición repentina de Varys. La vida la convenció de que debía salvarnos a todos. ¿Y cómo sabe usted que no es así? Todavía está Jon Snow. La sacerdotisa Melisandre también cree que Jon Snow es el elegido. Jon Snow está vivo porque así lo quiso el Señor. Al principio, Melisandre creía que Stannis era Azor Ahai con la espada portadora de luz, pero después admitió que eso fue un error. Dijiste que Stannis era el elegido. Hiciste que él lo creyera. Todos se equivocaron y tú mentiste. No mentí, me equivoqué. Presten atención a cómo mira a Jon Snow en esta escena. Ella lo mira a través de las llamas, y quizá es en ese momento cuando tiene una visión, porque es precisamente a través de las llamas que su Señor de la Luz se le aparece. Tú has visto al Rey de la Noche, Jon Snow. Sabes que la gran guerra aún está por venir. Sabes que las hordas de los muertos pronto vendrán hacia nosotros. Después le dice a Varys que ha unido el fuego y el hielo. He cumplido con todo. He unido la llama y el hielo. Después de que la profecía se cumple y los otros pierden, ella se quita su collar y muere, creyendo que su misión está cumplida. Otra escena indica que la profecía del Señor de la Luz está relacionada con la voz en el fuego que escuchó Varys. Otra sacerdotisa le dice directamente a Varys que sabe qué palabras escuchó en el fuego. ¿Escuchaste una voz llamando desde las llamas? ¿Lo recuerdas? ¿Quieres que repita lo que él dijo? El tema del fuego, como símbolo del destino y las profecías, se entrelaza no solo en la vida de Melisandre y Varys, sino también en el destino de otro personaje, Sandor Clegane, conocido como el Perro. Vi el miedo en ti. Le tienes miedo al fuego. En su infancia, Sandor vivió un incidente que cambió su vida y su actitud hacia el fuego para siempre. Su hermano mayor, Gregor Clegane, conocido como la Montaña, una vez presionó la cara de Sandor contra carbones encendidos solo porque tomó su juguete. Agarró a su hermano del cuello y le hundió la cara en los carbones al rojo vivo y lo mantuvo así mientras su hermano gritaba y su rostro se quemaba. Ese incidente dejó a Sandor no solo con horribles cicatrices, sino también con un profundo odio y miedo al fuego. Precisamente por el miedo al fuego es que abandona Desembarco del Rey y decide cambiar su destino. Y al diablo la guardia, al diablo la ciudad, al diablo el rey. Años después, el destino lo une a la Hermandad Sin Estandartes, un grupo de guerreros y seguidores del Señor de la Luz. Señor, concédenos la luz, muéstranos la verdad. En uno de los momentos en que están junto a la hermandad alrededor del fuego, Sandor, a pesar de su miedo, mira las llamas, y en ese momento tiene una visión. Los muertos están pasando. Por miles. Allá hay una montaña que parece la punta de una flecha. Esa visión lo impacta, y empieza a pensar que su destino está ligado a algo más grande que solo luchar por sobrevivir. Al darse cuenta de que algo lo guía, Sandor decide seguir ese llamado interior. Se une a Jon Snow y su grupo, yendo más allá del muro para capturar a uno de los muertos y llevarlo a Desembarco del Rey. En el proceso, le muestra el camino a Jon y a sus compañeros, basándose en lo que vio en el fuego. Esto es lo que vi en las llamas. Una montaña, como la punta de una flecha. Resulta que el destino de Sandor Clegane también está ligado al fuego y la profecía, y finalmente lo lleva a Jon Snow. De la misma manera que la Hermandad Sin Estandartes con Beric Dondarrion y Toros. Siguiendo las profecías y visiones, se dieron cuenta de que su verdadero objetivo era luchar contra la gran oscuridad que venía del norte. Su camino también los llevó a Jon Snow. Al unirse a él, se convirtieron en sus aliados en esta batalla, entendiendo que su destino estaba inextricablemente ligado a su misión de salvar el mundo de los humanos. Tú y yo no encontraremos alegría aquí, pero salvaremos la vida de otros. Protegeremos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. También es curioso que Beric resucitara de manera similar a Jon Snow, lo que también sugiere una conexión del Señor de la Luz con la profecía. Resulta que todo apunta a Jon Snow como la figura central en torno a la cual giran las profecías clave de Westeros.
Sus acciones, su origen e incluso su resurrección nos hacen creer que él es el príncipe que fue prometido, o Azor Ahai, renacido para enfrentar la oscuridad que se avecina. Pero es mucho más interesante preguntarse, ¿de dónde surgió esta profecía en primer lugar? ¿Qué o quién guió a Jon Snow en su camino? ¿Y por qué hay algunas inconsistencias e imprecisiones en la realización de la propia profecía? Y hay una teoría que podría arrojar luz sobre todas estas preguntas. En primer lugar, debemos preguntarnos si realmente existen todos esos dioses en el mundo de Canción de Hielo y Fuego en los que creen los personajes. Si tenemos en cuenta que el propio George Martin es ateo, es poco probable que haya introducido dioses realmente existentes en su mundo. En lugar de eso, su enfoque hacia la religión y la magia es más escéptico y racional. En este mundo realmente existen diversas religiones, cada una con sus propios seguidores. Pero al mismo tiempo existen ciertas habilidades y fuerzas sobrenaturales, pero no necesariamente relacionadas con la intervención divina. ¿Qué le pasa? Él es un cambiapieles. Puede meterse en los animales y ver a través de sus ojos. Si profundizamos en este tema, queda claro que la magia puede explicarse como algo basado en conocimientos antiguos, fuerzas de la naturaleza o habilidades únicas de ciertos personajes, y no como una manifestación de la voluntad de los dioses. Por ejemplo, las profecías y visiones pueden no ser revelaciones divinas, sino una manifestación de la habilidad de entrar en los sueños. La magia utilizada para resucitar a Beric Dondarrion y Jon Snow puede ser el resultado de antiguos rituales y conocimientos, y no un don del dios R'hllor. De la misma manera, las visiones en el fuego pueden ser una manifestación de las habilidades de alguien. Sueño con esa voz que sale de las llamas. Escuchaste una voz llamando desde las llamas. ¿Lo recuerdas? Los muertos pasan de largo. Esta interpretación abre nuevas posibilidades para entender las profecías en la historia de Westeros. Si todas las intervenciones divinas pueden explicarse por habilidades, esto nos lleva a pensar que la profecía sobre el príncipe que fue prometido y Azor Ahai podría ser el resultado de manipulaciones de alguien y no una revelación divina. Después de que te apuñalaron, después de la muerte, ¿a dónde fuiste? ¿Qué viste? Nada. No había nada ahí. La respuesta a la pregunta de quién puede estar detrás de todo esto se encuentra en una escena clave de la serie, donde nos muestran la naturaleza de los otros y de quienes los crearon. En este episodio descubrimos que detrás de la creación de los otros están los niños del bosque. Fueron ellos, un pueblo antiguo que habitaba Westeros mucho antes de la llegada de los primeros hombres, quienes crearon a los otros como un arma capaz de resistir la agresión y la conquista de sus tierras por parte de los humanos. Crearon a los caminantes blancos. Nos estábamos defendiendo. ¿De quién? De ustedes. Sin embargo, su creación se salió de control. Los otros, creados para proteger a los hijos del bosque, se convirtieron en una amenaza para todo ser vivo. Los hijos del bosque se dieron cuenta de lo que habían hecho, pero recuperar el control sobre los otros resultó imposible. Así que se enfrentaron a la pregunta de cómo vencer ese mal que ellos mismos habían provocado. Es aquí donde entra en juego la profecía. Las fuerzas antiguas, al darse cuenta de que los otros se habían convertido en una catástrofe incontrolable, pudieron crear una profecía como una forma de guiar a las personas en la lucha contra esta amenaza. Las profecías sobre el príncipe que fue prometido y sobre Azor Ahai pudieron ser herramientas con las que los niños del bosque y sus aliados intentaron manipular los acontecimientos para unir a la humanidad contra un enemigo común. Incluso si no fueron ellos quienes crearon personalmente esas profecías, pudieron aprovecharlas con éxito. Uno de los aliados de los niños del bosque fue Brynden Ríos. Brynden Ríos, también conocido como Cuervo de Sangre o el Cuervo de Tres Ojos, fue uno de los bastardos del rey Aegon, el IV Targaryen. Se hizo famoso por su astucia, crueldad y habilidades mágicas. Después de servir como mano del rey, Brynden fue enviado a la Guardia de la Noche, pero posteriormente desapareció más allá del muro. Allí conoció a los niños del bosque y se convirtió en el Cuervo de Tres Ojos, una criatura con la capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro a través de la magia de la verdevidencia. Eres el Cuervo de Tres Ojos. He sido tantas cosas. En este papel, se convirtió en el guardián de los antiguos conocimientos y comenzó a guiar los destinos de figuras clave, como Bran Stark.
El cuervo de 3 ojos tenía la habilidad única de mirar al pasado y, como cualquier otro cambiapieles, podía poseer animales usándolos para observar o influir en los acontecimientos. Los he estado observando a todos ustedes. Con 1000 ojos y uno solo. Recuerden cómo en el primer episodio de la serie, Jon Snow encuentra a un lobo huargo albino, al que después llama Fantasma. Como si estuviera defectuoso. Justo para ti, Snow. Es interesante notar que Brynden Rivers, quien se convirtió en el cuervo de 3 ojos, también era albino. Si consideramos cuántas veces Fantasma intervino en el destino de Jon Snow y lo influenció, surge la pregunta, ¿acaso este huargo no estaba bajo la influencia de otros como el cuervo de 3 ojos? Los he estado observando con 1000 ojos y uno solo. Fantasma ha demostrado en varias ocasiones una sorprendente perspicacia y la capacidad de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Es Fantasma quien trae la mano del muerto viviente y lleva a los vigilantes hasta los cuerpos de los asesinados. Ven aquí, Fantasma. Tráelo aquí. Santos dioses. Él es quien despierta a Jon Snow en el momento justo, cuando tenía que proteger al Lord Comandante Mormont de un ataque. Fantasma, ¿qué te pasa? En agradecimiento por esto, Jon Snow recibe su espada de acero valirio, garra larga. Decidí que te quedaría mejor un lobo que un oso. Esta es garra larga. Fantasma acompaña a Jon Nieve a lo largo de toda la serie, y su papel en la vida de Jon va más allá de una simple conexión entre un hombre y su animal. ¿Pero qué pasa con los otros animales en esta historia? Otra loba huargo, Nymeria, salva la vida de Arya Stark cuando ella se encuentra en peligro debido a un conflicto con Joffrey Baratheon. Te voy a sacar las tripas. Nymeria. Más adelante, es Arya quien matará al Rey de la Noche, jugando así un papel clave en la salvación de Westeros. La vida de Bran Stark, que quedó paralizado, es salvada por su lobo huargo, Verano. Y de hecho, es Bran quien más adelante se convertirá en el cuervo de 3 ojos. ¿Le gusta montar a caballo? Sí. O sea, antes me gustaba. Tampoco hay que olvidar la escena en la que Arya entrenaba y perseguía gatos en el castillo. Uno de esos gatos la llevó a las mazmorras. Ahí fue donde accidentalmente escuchó una conversación importante entre Varys e Illyrio Mopatis. Necesitamos tiempo. Khal Drogo no marchará hasta que nazca su hijo. Tú conoces a esos salvajes. Se puede ir más allá y suponer que, en ciertos momentos, quien poseía a los animales podía influir de alguna manera en sus dueños. Recuerda la escena de la resurrección de Jon Snow. Encendroro Oños. Melisandre recita un hechizo, y al parecer no pasa nada. Todos abandonan la habitación, dejando a Jon Snow muerto, pero Fantasma se queda cerca. Él se levanta, y solo después de eso Jon Snow resucita. Surge la pregunta, ¿realmente fue obra de Melisandre? ¿No pudo el cuervo de 3 ojos u otras fuerzas, al poseer al huargo, influir en el proceso de resurrección? Estos acontecimientos hacen reflexionar sobre el papel que jugaron las fuerzas mágicas en el destino de Jon Snow y otros personajes. Es muy posible que el cuervo de 3 ojos haya usado sus habilidades para guiar las acciones no solo a través de visiones, sino también mediante animales vinculados a personajes clave, influyendo así en su comportamiento. Los he estado observando a todos ustedes. Con 1000 ojos y uno más. Hay otra pregunta interesante que debemos considerar. Si los cambiapieles pueden entrar en la mente de los animales, ¿qué pasa con los dragones? ¿Y si un cambiapieles lo suficientemente fuerte realmente puede hacerlo? Entonces el comportamiento de Drogon en los eventos finales de la serie se vuelve comprensible.
Drogon, al ver frente al asesino de su madre, no dirigió su ira hacia Jon. En vez de eso, quema el trono. Si suponemos que en ese momento algo pudo haber influido en la conciencia de Drogon, eso explicaría su extraño comportamiento. Las conclusiones finales nos llevan a una teoría sorprendente. Aunque es solo una hipótesis, explica muchas cosas, incluido el final de Juego de Tronos. Los niños del bosque, al crear a los otros como un arma contra los humanos, se enfrentaron a consecuencias que se salieron de su control. ¿Fueron ustedes? ¿Crearon a los caminantes blancos? Estábamos en guerra. Al darse cuenta de la amenaza que ellos mismos crearon, pudieron usar sus habilidades para influir en las creencias de la gente. Escuchen mi juramento y sean testigos de mi promesa. Quizás fueron ellos quienes crearon la profecía sobre el príncipe que fue prometido, o al menos la aprovecharon como parte de un plan para recuperar el control y el poder. El príncipe que fue prometido disipará la oscuridad. A través de sus poderes mágicos y habilidades de cambiapieles, los niños del bosque podían manipular a muchos personajes clave. Sueño con esa voz que sale de las llamas. ¿Quieres que repita lo que dijo? Unió el fuego y el hielo. Le tienes miedo al fuego. Un cambiapieles puede meterse en los animales y ver a través de sus ojos. Ven aquí, fantasma. Tráelo aquí. Los muertos pasan de largo. Sabes que hordas de muertos vendrán pronto hacia nosotros. Influyendo en Jon Snow, Daenerys, Varys, Melisandre, Sandor Clegane y otros, guiaron sus acciones, empujándolos hacia las decisiones y acciones necesarias. Eres el cuervo de 3 ojos. He sido muchas cosas. Su influencia se vuelve especialmente significativa para Bran Stark. Bueno, vamos. Quien finalmente se convirtió en el receptáculo del cuervo de 3 ojos, una figura que posee conocimientos ancestrales. ¿Te pondrás la corona? ¿Y para qué hice todo este viaje? Y entonces todo lo que le pasa a Jon Snow se vuelve absolutamente claro. Su increíble suerte, sus numerosos rescates y las decisiones clave que tomaba empiezan a parecer el resultado de la influencia de fuerzas superiores que guiaron su camino a lo largo de toda la serie. Jon Snow realmente fue elegido para una tarea específica. Todos sus sacrificios y pruebas servían a un solo propósito, la victoria sobre los caminantes blancos. Tú y yo no encontraremos alegría aquí, pero salvaremos la vida de otros. Protegeremos a quienes no puedan protegerse a sí mismos. Y después de cumplir esta misión, Jon ya no fue necesario como líder y gobernante. Nuestro nuevo rey decidió enviarte a la Guardia de la Noche. Y el trono lo ocupó el cuervo de 3 ojos, aliado de los niños del bosque. Entonces, ¿para qué hice todo este viaje? Tal vez el destino de Jon Snow fue un plan cuidadosamente elaborado por las fuerzas antiguas, y él solo se convirtió en una herramienta en sus manos. Jon cumplió su misión y luego desapareció, dejando el lugar a quienes controlaban su destino. Y en eso se esconde una verdad cruel. Los héroes van y vienen, pero el verdadero poder pertenece a quienes permanecen tras bambalinas. Y les recuerdo que este ya es el segundo video dedicado a Jon Snow. Si no han visto el primero, el enlace aparecerá ahora en su pantalla. Además, si es la primera vez que están en este canal, pueden ver el análisis de otros personajes de Juego de Tronos, que están en una lista de reproducción especial cuyo enlace encontrarán en la descripción.